Esta es XATX Radio 98.3 FM. Estudios y oficinas en Emiliano Zapata número 50, Atequiza, Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos. Para ti, que eres amante de las leyendas, escúchanos de lunes a sábado, en punto de las 4 de la tarde. Leyendas de México, solo por Radio Atequiza 98.3. Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas. Como siempre, con el gusto de siempre, esperando que se la hayan pasado bien a gusto en compañía de todos sus seres queridos, vamos a seguir transmitiendo para ustedes la leyenda del hermosísimo estado de Morelos. Agradeciendo de antemano el favor de su atención y el permitirnos entrar en sus hogares. Hoy tenemos para ustedes la leyenda de Xochicalco. Xochicalco es la zona arqueológica más grande del estado de Morelos y la quinta a nivel nacional con mayor número de visitantes. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de la Casa de las Flores. El sitio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y posteriormente, en 1999, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este importante centro ceremonial tuvo su apogeo entre los años 650 y 900 de nuestra era, justo entre la caída de Teotihuacán y el surgimiento de Tula. En el momento en que Teotihuacán pierde su poderío sobre el territorio mesoamericano, surge una inestabilidad político-social que obliga a los pueblos a desarrollar mecanismos de defensa. Por ello, Xochicalco fue construido como una ciudad fortificada sobre una colina que se eleva 130 metros sobre la planicie circundante. Todo el cerro fue modificado artificialmente mediante cortes, rellenos y muros de contención para formar terrazas que dieron al sitio el aspecto de un basamento piramidal de dimensiones geológicas. En la parte superior se crearon grandes espacios nivelados, en los que se asentaron las plazas y los principales edificios públicos y religiosos, así como suntuosos conjuntos residenciales para las clases gobernantes, religiosas y militares. Conocida desde los tiempos de Fray Bernardino de Sahagún, descrita en las obras del Barón de Humboldt y de Julio Verne, y visitada por la emperatriz Carlota, la zona arqueológica de Xochicalco fue abierta al público probablemente en 1910, con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia, aunque se desconoce la fecha exacta de su inauguración, debido al estallido de la Revolución Mexicana. A diferencia de Teotihuacán, que se estrenó el 13 de septiembre de 1910, con la presencia de Porfirio Díaz, Justo Sierra y Leopoldo Batres, en Xochicalco
los primeros brotes de la lucha armada no permitieron una ceremonia oficial de apertura. Se sabe que Porfirio Díaz trató de visitar el sitio prehispánico, pero solo alcanzó a llegar a la casa de Olindo, actualmente sede de Dina, en Morelos, por miedo, sí, a los zapatistas. Era miedoso el generalito, A más de un siglo de aquellos hechos arqueológicos, los expertos hablan del predominio político, religioso y comercial de Xochicalco, que tuvo su intempestiva caída de manera poco clara, lo mismo que sus inicios. Como exigua claridad es la importancia del lugar, que fue prácticamente rescatado por el arqueólogo Leopoldo Batres, inspector de monumentos del régimen porfirista, responsable del rescate de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Este singular personaje, a manera de aclaración rápida, es considerado el padre de la arqueología en México. En la actualidad, muy pocas personas saben que las cenefas que aparecen en las actas de nacimiento de los mexicanos son una reproducción de las serpientes emplumadas de Xochicalco. Asimismo, el monumento a la raza, localizado en el extremo norte de la avenida de los Insurgentes, tiene réplicas de los glifos de dicha pirámide. Pero vamos a tener nuestra primera pausa musical y enseguida continuaremos. Bien amigos, vamos a continuar. Cabe mencionar que la zona arqueológica de Xochicalco se ubica a 36 kilómetros de Cuernavaca, dentro de los municipios de Miacatlán y Temixco, en el estado de Morelos. No obstante, sigue siendo motivo de estudio porque todavía no se sabe a qué grupo étnico perteneció, razón por la que en la zona pasaron las grandes escuelas de arqueología, no solo de México, sino del mundo, y aún su origen sigue siendo toda una leyenda. Se sabe que los xochicalcas habitaron la zona porque los primeros habitantes hablaban náhuatl, pero hay vestigios que indican que tal vez estuvo anteriormente habitada por los mixtecos zapotecos, de modo que todavía guarda algunos secretos, como el de su repentina y dramática ruina que, de acuerdo con estudios de carbono 14, debió tener lugar en el año 900. Luego de estar más de 1000 años abandonada, el arqueólogo Leopoldo Batres consolidó por primera vez la pirámide de las serpientes emplumadas en 1910. En 1952, el arqueólogo estadounidense William Sanders encontró una gran zona residencial en las terrazas del sitio, lo cual modificó la imagen que se tenía de Xochicalco como un centro exclusivamente ceremonial. Y si bien la zona arqueológica está llena de misterio, tanto por su origen como por su declive, corre una leyenda sobre su descubridor, el arqueólogo Leopoldo Batres, la cual se expone a continuación. Se dice que en 1905 el presidente Porfirio Díaz encargó a don Justo Sierra,
entonces director de Instrucción Pública, hoy Secretaría de Educación Pública, la creación de un programa arqueológico para mostrar al mundo la riqueza que se encuentra en las pirámides prehispánicas. Sierra comisionó a Leopoldo Batres, a la sazón inspector general de monumentos arqueológicos de la República Mexicana, quien a su vez seleccionó 4 sitios para trabajar, entre ellos Xochicalco. Las ruinas de Morelos fueron una de las primeras metrópolis antiguas de Mesoamérica, que fueron conocidas en Europa durante el siglo XVIII. Gracias a los textos de viajeros como Alejandro de Humboldt, artistas y estudiosos como Edward Seller, Carl Nebel, Antonio Alzate y Alfredo Chavero, y las fotografías del húngaro Pál Rosti, entre otros. A Batres corresponde el título de iniciador de la arqueología en México, pero también ha sido acusado por sus detractores como charlatán y destructor del patrimonio arqueológico de nuestro país. Su leyenda negra, así entre comillas, dice que reconstruyó a su gusto entre 1905 y 1910 la pirámide del Sol en Teotihuacán. Vamos a tener nuestra segunda pausa musical y enseguida vamos a continuar. Bien, vamos a continuar. El arqueólogo Marco Antonio Santos recordó que usó dinamita en Teotihuacán para mover el escombro, pero fue para liberar la pirámide. En esa época comenzaba a surgir la arqueología y tal acto fue considerado bárbaro. Pero el arquitecto, más bien el argumento, que no contaba con instrumentos, pero él argumentó que no contaba con instrumentos más sofisticados para las excavaciones. De Xochicalco se dijo que Batres había alterado la pirámide de las serpientes emplumadas, pero gracias a las fotografías de Pál Rosti, realizadas a mediados del siglo XIX, se sabe que lo único que hizo el arquitecto porfiriano en dicho templo fue consolidar lo que estaba en su lugar y recolocó numerosas piedras esculpidas que estaban caídas. Batres ciertamente cometió algunos errores, pero gracias a su intervención, dicen, la estructura se conservó. Además, la exploración de Xochicalco hace 100 años fue una verdadera hazaña técnica. No hay que olvidar que para acceder al sitio se tenía que llegar por carreta a Cuernavaca, de allí en mula a Temixco, y el resto del trayecto hasta las ruinas se hacía a pie. En la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA Conaculta, hay una foto de Batres
llegando a Xochicalco en una silla tipo faraón egipcio. En aquella época, la vida de un arqueólogo no era fácil. Había muchas carencias, pero él buscó tener las mayores comodidades posibles, aunque después, por evidencia, se le consideraría casi un tirano. La ciudad hecha leyenda. La existencia de Xochicalco era conocida, al menos como leyenda, desde la conquista. El primero en mencionarla fue Fray Bernardino de Sahagún. Don Antonio Alzate y Ramírez visitó el sitio en 1777 y 1784. En 1791 publicó su descripción de las antigüedades de Xochicalco, en donde, como cosa curiosa, se indigna ante el estado ruinoso de los edificios y denuncia a los destructores. El segundo cronista de Xochicalco fue Pedro José Márquez, quien en dos monumentos antiguos de arquitectura mexicana de 1804 describe Xochicalco y el Tajín, recientemente descubierta. Este libro, publicado en Europa, ayudó a establecer el arte antiguo de México dentro de la corriente del arte universal. Alejandro de Humboldt, aunque no visitó Xochicalco, sí incluyó una breve descripción basado en Alzate y una lámina que ilustra la pirámide del sitio en su obra Vues des Cordilleres en Monumentos des Peuples Indigentes de América, que narra su viaje por México al despuntar el siglo XIX. Guillermo Dupáis, acompañado por el dibujante José Luciano Castañeda, realizó 3 expediciones de 1805 a 1807 y describió numerosos sitios prehispánicos, entre ellos Xochicalco, Huatusco, Mitla, Monte Albán y Palenque. En 1831 se publicó en Londres, en el volumen 4 de la monumental obra Architects of Mexico, editada por Lord Kimborough, que incluye láminas basadas en los dibujos de Castañeda. Numerosos viajeros visitaron y describieron las ruinas de Xochicalco. El artista Carlos Nebel, Mathieu de Fossey, Charles Latrobe y el diplomático norteamericano Franz Mayer, entre otros. Especial mérito tiene el informe de Renato de Pedreneuville, titulado Viaje a las antigüedades de Xochicalco, verificado por orden del Gobierno Supremo de México en marzo de 1835, donde hace una descripción de la planeación y de los aspectos defensivos del sitio e intenta la interpretación de los relieves de la pirámide de las serpientes emplumadas. Para la segunda mitad del siglo XIX, Xochicalco era tan conocida que mereció una visita de la emperatriz Carlota, hecho que fue mencionado en una de las primeras novelas de Julio Verne. Vamos a tener nuestra última pausa musical y enseguida vamos a terminar.
Bien, amigos, vamos a concluir. Vamos a narrarles a ustedes la leyenda de Cuentepec. A 3 kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco se encuentra la comunidad indígena de Cuentepec. Esta localidad está llena de historia, pero el principal atractivo lo constituye la llamada Cueva del Diablo. Esta caverna desemboca en el río Tembembe, cuya cascada se observa fácilmente, al igual que las pinturas rupestres que los antiguos pobladores dejaron plasmadas ahí. La comunidad de Cuentepec se puede identificar, según las fuentes históricas y arqueológicas, con los antiguos grupos de habla náhuatl que llegaron a los valles del actual estado de Morelos. Alrededor del año 1200 después de Cristo, o sea, nuestra era, esta civilización tuvo su mítica salida de Chicomostoc y se asentó en lo que se conocería como la provincia de Cuauhnáhuac. En este sentido, entre los siglos XIV y XVI, Cuentepec tuvo que ser un pueblo sujeto a la ciudad capital de Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, y dice el gobierno de la Triple Alianza debió ser tributario de Tlacopan. Actualmente el pueblo es encantador porque está rodeado de bellos poblados como Miacatlán, Tetlama, Buenavista del Monte, así como las fascinantes ruinas de Xochicalco. Dicen algunos habitantes de esta región que los antepasados llegaron precisamente de la ciudad fortaleza de Xochicalco para fundar Cuentepec. Sin embargo, la versión más firme y que una gran mayoría de habitantes en la actualidad sostiene es que los fundadores vinieron del otro lado del río Tembembe, de un lugar llamado Cuentepetzin, que se deriva de Cuentil, que significa surco, Tepetl, que es cerro y Tzin, que significa pequeño, siguiendo a un hombre llamado Sebastián. Así, toda esta gente fundó lo que hoy es San Sebastián Cuentepec. En una misma manera, otro hombre, Miguel, proveniente del mismo sitio, pero conocido como Muro Viejo, Tlaxtepazole, llamado así porque ahí existe un muro de piedra que suponen era un antiguo templo. Llegó al pueblo nuevo siguiendo su instinto y el ejemplo del primero, Sebastián. Los dos hombres son venerados en este pueblo: San Sebastián el 20 de enero y Miguel es recordado el 29 de septiembre. Dentro de la parroquia, los caballeros fundadores se encuentran en los costados del atrio. Algunos nativos de edad adulta en Cuentepec evocan con templanza como por allá de 1954 el camino era totalmente de terracería y para llegar a Temixco solo lo hacían a caballo o a pie. Y fue unos años después cuando se asfaltó el camino. En 1964 se logró una red de distribución de agua potable
con la participación vecinal, pero aún así recuerdan y añoran los años que se fueron. A pesar que en Jojocotla y otros pueblos cercanos se habla el náhuatl, se piensa que es Cuentepec el poblado donde más se utiliza este dialecto como el principal medio de comunicación hablada. Un 98% de los habitantes es bilingüe, español y náhuatl. Desde tiempos inmemoriales, la comunidad se ha dedicado a la siembra de maíz, chile, frijol y cacahuate, pero las plantaciones más extensas son de sorgo, grano que se utiliza para hacer harina y como forraje para alimentar ganado. Los ancianos insisten en que sus cosechas se logran gracias a las bendiciones recibidas de sus santos patronos y tienen la creencia de que quien siembra cerca del muro viejo tiene la mejor cosecha del lugar. Aquí terminamos. Perdón. Aquí terminamos nuestras leyendas del día de hoy. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Nos despedimos no sin antes mandar un caluroso saludo a todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos. Mañana, primeramente Dios, vamos a tener otras leyenditas del estado de Morelos. Por el día de hoy nos despedimos no sin antes desearles la mejor de las tardes, un buen provecho en su comida y agradecerles el favor de su atención.